Bienvenidos a una emisión más de Los Libros y la Vida. En esta ocasión vamos a hablar de un escritor muy prolífico en habla hispana, un representante de la filosofía. Él es español, pero está muy relacionado, ¿verdad?, con lo que acontece en América Latina también. Estoy hablando ni más ni menos que de Fernando Savater. Fernando Savater es un filósofo y escritor español dedicado sobre todo a la reflexión sobre la ética. Fue profesor de filosofía en diversas universidades y su amplia obra incluye ensayos filosóficos, literarios y políticos, así como narraciones y obras de teatro. Como podemos ver en estos enunciados, es una persona con alto nivel intelectual que nos habla en esta ocasión del tema de ética. La ética es un tema que siempre ha sido de análisis a través de diferentes pensadores en diferentes épocas de la humanidad. Fernando Savater es un escritor bastante polémico, influenciado por Nietzsche, por Émile Cioran, también bastante por Spinoza. Y bueno, les voy a poner un ejemplo de qué tan polémico es Fernando Savater. Se ha declarado un enemigo del fútbol. Antes de hablar del libro, les voy a compartir un extracto de un artículo que él escribió en el diario El País de España en el año 2010 respecto al fútbol. Vamos a ver qué tan sensibles son a los que les gusta mucho el fútbol. Cierto día, algún osado preguntó a Leo Messi por sus preferencias literarias y el pequeño gran hombre repuso: una vez quise leer un libro y a la mitad no pude más. A lo que responde Savater: lo comprendo perfectamente. A mí me pasó lo mismo cuando intenté ver en televisión un partido de fútbol. Ni su confesión deroga la lectura, ni desde luego la mía al fútbol. Todo entusiasmo que nos subleva contra la muerte y sus rutinas merece aprecio. Así es de controversial Fernando Savater, del cual vamos a hablar en este libro. Fernando Savater presenta este libro de esta forma. El presente libro no es una obra directamente escrita por mí, sino la transcripción cuidadosa y selectiva de coloquios que he mantenido en dos centros de enseñanza de nuestro país, o sea, España. Conserva a todos los efectos la espontaneidad e inmediatez del género oral y quizá también sus ocasionales imprecisiones. Por supuesto, no pretende sustituir ni revocar a Ética para Amador y Política para Amador. Estos son dos libros que él escribió anteriormente que le dieron bastante fama, sino constatar el efecto de su propuesta de reflexión sobre valores y libertad en la generación actual y vislumbrar los nuevos debates éticos que apuntan hoy entre quienes atienden la edad del amador de hace 20 años. Así sirve como complemento y prolongación de aquellos libros. Espero que reforzando tanto su interés como su utilidad entre quienes ahora deben educar o ser educados. Este es un libro que no es un tratado de filosofía denso, no pretende ser eso, tal como lo acabamos de leer de boca de Fernando Savater, pero toca temas álgidos que son de interés de cualquier ciudadano que presuma perseguir el conocimiento. Les voy a leer a continuación algunos de los temas que se tocan en este libro. En la primera parte habla sobre las razones para la ética, Internet y realidad, la educación, Internet y derechos, la intimidad, la verdad y la ciencia y la robótica. En la segunda parte ya nos habla de la felicidad, la libertad y la autenticidad, la belleza, la religión, Dios y la muerte, los derechos animales, la democracia y el terrorismo y la violencia. Pues bien, para poder compartir de qué va Ética de Urgencia, es necesario que abordemos los diferentes temas de manera cronológica, así como lo va aplicando él en su libro. La ética no nos interesa porque nos entregue un código o un conjunto de leyes que baste con aprender y cumplir para ser buenos y quedarnos descansados con nosotros mismos. Hay una película de los Monty Python en la que Moisés baja del Sinaí con 3 tablas de la ley entre los brazos. Se detiene ante su pueblo y les habla: aquí os traigo los 15 mandamientos. Entonces se le resbala una de las tablas, cae al suelo y se rompe, y ahora les dice: bueno, los 10 mandamientos. Pues la ética no va de aprenderse 10 ni 15 mandamientos, ni 1 o 2 códigos de buena conducta. La ética es la práctica de reflexionar sobre lo que vamos a hacer y los motivos por los que vamos a hacerlo. Como pueden ver, este libro no se trata de un manualito de decir qué tienes que hacer en determinado momento, sino de poder reflexionar acerca del tema en sí, que es la ética en este caso.
Fernando Savater es muy agudo en su pensamiento y nos habla de temas que parecen sencillos a simple vista, pero realmente no lo son. Cuando nos habla del tema de la educación, él es bastante claro y él nos dice que la concentración, la pérdida de la concentración que las tecnologías de la información y la comunicación han traído a este tiempo en el que vivimos, se va a ver muy afectada por tanta distracción. En cuanto a la pérdida de atención, creo que no es solo un problema entre los niños, ni un problema solo para los educadores. La diversidad de reclamos a los que hay que atender está convirtiendo la dificultad de prestar atención al otro en el problema central de la vida moderna. Lo puedes comprobar a diario. Si hace años invitabas a alguien a almorzar y a media comida abría el periódico y se ponía a leerlo delante de ti, pues te levantabas y te ibas. Eso sí, antes no le rompías una botella en la cabeza, posiblemente, ¿verdad? En cambio, ahora mismo, si protestas porque la persona que está comiendo contigo le presta más atención al móvil que a la conversación, pareces un intemperante, un tipo escrupuloso cargado de puñetas. Así va desarrollando el tema de la educación Fernando Savater. Y bueno, vamos a compartirles también otros extractos interesantes de este libro que, a mi criterio, es fundamental poderlo promover, especialmente entre la juventud, porque hemos estado sumergidos en aquella avalancha de información, pero a veces no nos paramos a reflexionar, que es a lo que nos invita este libro. Este libro tiene una manera de estructurarse más o menos de forma de entrevista. O sea, hay dos alumnos de él, de la universidad, los cuales se encargan de hacerle preguntas y él va desarrollando las respuestas. En esta misma dinámica hay respuestas que son bastante acaloradas de parte de Savater, porque hay preguntas también algo elevadas a nivel intelectual y a veces de tono. Cuando toca el tema del Internet y los derechos, la persona que lo entrevista le dice: ¿qué es más reconfortante? ¿Que la gente le compre 2.000 libros o que 200.000 personas lean el libro? Hablando de la piratería en Internet cuando la gente descarga libros. A lo que él responde: si 10.000 lectores leen los libros gratis por Internet y nadie gana dinero, se van a terminar los libros. Dejarán de escribirse. Mira, yo puedo tener una idea y estar tan convencido de su bondad para la vida pública que cedo mis derechos y la difundo gratis para que llegue a todo el mundo. Imagina que un día Plácido Domingo se aburre de cantar en grandes salas y se arranca en una esquina con el Adiós a la vida de Tosca, gratis, para que todos podamos pararnos y escucharle. No le veo ningún problema a esas actitudes. Sería un atropello que el gremio editorial o una compañía de discos le obligase a cobrar. El problema es cuando la entrega gratuita de tu trabajo no es voluntaria, cuando no se le pregunta al escritor o al cantante si quiere o no cobrar. Lo que no admito es que alguien decida por mí si tengo que ser generoso o no, ni que los internautas me coaccionen. La generosidad debe ser una prerrogativa personal y deja de ser generosidad cuando se convierte en una imposición de alguien que dice saber qué es lo mejor para mí. En este capítulo le hacen la pregunta: ¿qué opina él acerca de Julian Assange? El fundador de Wikileaks, el cual actualmente está encerrado en la embajada ecuatoriana en Gran Bretaña, y él dice que está totalmente en desacuerdo con lo que se hizo con Wikileaks. Es ahí donde recordamos lo polémico que puede llegar a ser Fernando Savater con sus opiniones, dado que muchas veces el correctismo político nos empuja a creer ciertas cosas y él muchas veces va a la contra. Cuando nosotros llegamos a un capítulo bastante polémico, bastante interesante también, a mí me gustó mucho, llamado La intimidad, él nos dice: y si eres una persona conocida, si ejerces un cargo público, entonces sí que no hay escapatoria posible. No hay secretos. A mí me sorprende la ingenuidad de políticos o actores o funcionarios que se embarcan en una pillería, pensando que no les van a ver y a registrar, cuando todos sabemos que es completamente imposible. No le digas: será registrado por un micrófono y de tus gestos se apoderará la cámara. La vida pública no tiene pliegues ni resquicios donde esconderse.
Cuando aborda este tema, nosotros podemos poner muchos ejemplos en el ámbito nacional de bastantes políticos que a veces hablan y piensan que el micrófono está apagado, o cuando hay ciertas personas que de repente hacen grandes escándalos, artistas también, y la vida pública aquí empieza a tener otra connotación a lo que estamos acostumbrados a venir escuchando y reflexionando. Hay un capítulo también interesante que me llamó mucho la atención, que es sobre la verdad. Nos dice Sabater: el problema no es que tengamos opiniones diferentes, sino averiguar qué opinión se acerca más a la verdad, porque la verdad nos conviene a todos. Si yo creo que 2 y 2 son 5 y tú vienes y me demuestras que son 4, no habremos tenido ningún conflicto. Lo que ha ocurrido es que me has ayudado a razonar mejor. Este tema es bien interesante porque muchas veces se trata de querer pensar que una verdad en sí misma no existe, que solo es una mera opinión. Aquí lo que nos dice Fernando Sabater, con palabras de Antonio Machado, parafraseándolo: no tu verdad, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. En muchos casos la verdad no es la de uno o la de otro, sino la verdad que impone la realidad. Las personas que siempre tratan de imponerse y no ceden nunca, o viven solos o tienen esclavos, pero es imposible que participen de la convivencia. Este tema es bastante abarcado por Sabater. Honestamente, este libro me ha dejado muy buen sabor de boca. Lo recomendamos aquí en Los Libros y la Vida, y vamos a tocar un par de temas más para que vean que no solo se dedica a estas temáticas, sino que cuando se habla de una, de repente nos transporta a otra. Un ejemplo de esto es cuando habla sobre la felicidad. Ser constantemente feliz supondría vivir en un estado de dicha completa, que además nadie te podría quitar nunca. Porque por bien que estés, si sabes que ese estado puede acabarse, ya no serás feliz sin fisuras. Por eso los humanos no pueden ser completamente felices, porque todas las cosas que experimentan pasan, su propia vida pasa. Lo propio de los seres humanos, su mayor aspiración, quizá no sea la felicidad, sino conservar la alegría. Fernando Sabater dedica bastantes respuestas al tema de la felicidad. Por ejemplo, ¿el dinero da la felicidad? Y otro tipo de preguntas de este tipo. Ya cuando empieza a desarrollar el tema de la religión y los dioses, tiene sus posiciones polémicas. Le hacen la consulta: ¿las religiones están por encima de la moralidad? ¿Debemos aceptar que una religión musulmana desprecia a las mujeres por respeto a unas creencias culturales que no son las nuestras? A lo que él responde: la moral y la religión son cosas distintas. El problema es que hemos vivido durante años con la idea de que la moral está supeditada a la religión, como pretenden los curas. Pero lo cierto es que desde el obispo hasta el párroco, que lo que hablan es de religión, un asunto muy respetable para quien crea, pero solo para quien crea. Mientras que la auténtica moral es algo que vale para los creyentes y los no creyentes, y apela a la capacidad de raciocinio de cualquier persona del mundo. Le dedica bastantes páginas a este tema. También nos habla de los derechos animales, y me gustaría terminar esta emisión de Los Libros y la Vida cuando él se refiere al tema de la democracia y la política. Le hacen una pregunta, muy buena pregunta para un filósofo: ¿qué perfil cree debería tener un buen político? A lo que Fernando Sabater responde: recuerdo que me invitaron a participar en un comité de ética a cuyos miembros se nos pidió que determinásemos las condiciones que debía reunir una persona para que se le concediese una autorización especial para tener perros peligrosos. Porque un perro así no puede caer en manos de cualquiera. Cuando me tocó el turno de hablar, dije que la primera condición para tener un perro peligroso era no querer tenerlo, porque me parecía una malísima señal que alguien quisiese tener un arma canina en casa. En la República, Platón dice, no tan irónicamente como parece a primera vista, que lo mejor para ser un buen político es no querer serlo, porque la experiencia nos dice que querer ser político es una malísima señal.
Con esto despedimos una emisión más de Los Libros y la Vida. Están invitados a leer a Fernando Sabater, en este caso Ética de Urgencia. Mi nombre es Olvin Almendares de Librería Universitaria. Y recuerden, continúen con la programación de UTV, el canal universitario de la cultura.